En este video van a ver cómo desarrollé yo una especie como de maqueta de una escenografía que no existe, pero que desarrollé para crear una serie de imágenes muestra para poder jugar dentro de Isadora. Entonces, aquí estoy dibujando esta escenografía imaginaria que tiene pantallas verticales, horizontales, esa pantalla circular y bueno, imaginando hay una serie de medidas como si fuera en un foro para luego utilizar este pequeño dibujo y luego pasarlo otra forma de representación 2D o 3D. Yo voy a utilizar Blender, pero la idea es tener como esa visión de la maqueta a partir de la mano alzada, de la imaginación, de esa primera intención que tenemos, ¿no? Entonces, una vez que lo dibujé, ya puedo imaginar qué es lo que vamos a perseguir y entonces pasé a utilizar un programa de 3D. En este caso, yo estoy utilizando Blender. Blender es un programa para crear, bueno, es un programa muy poderoso, ¿no? Pero yo lo utilizo para crear imágenes en 3D, formas, por ejemplo, aquí son muy elementales, ¿no? Pasé lo que teníamos del pequeño dibujo a un espacio tridimensional en el cual hasta le pusimos luces, creamos esta especie como de atmósfera para luego tomar fotografías y estas utilizarlos posteriormente en Isadora, ¿no? Como ustedes ven, aquí estoy moviendo, creando fotos, ¿no? Tal vez posiciones imaginarias de estas formas que convergen en la escena, ¿no? En ese espacio imaginario para poder crear escenas, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que estos espacios tienen para generar distintos espacios, atmósferas, formas, lugares, espacios de proyección? Una vez que teníamos estas imágenes ya en nuestra carpeta, ahora sí abrimos un nuevo proyecto de Isadora y aquí pues importamos todas estas imágenes para poderlas utilizar de fondo y entonces poder visualizar nuestros trabajos creativos de una manera mucho más eficiente, ¿no? A mí me gusta pensar que este trabajo de previsualización nos permite tener un espacio de creatividad mucho más libre que en otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, somos, como dice una gran maestra que dice, gracias a que existen estas herramientas, nosotros podemos trabajar a las 3 de la mañana en cualquier lado, ¿no? Tenemos estas herramientas para visualizar posibilidades, crear mundos imaginarios. Aquí lo que estoy haciendo es ponerla como de fondo, digamos, en una capa atrás, y luego en este ejemplo utilicé una figura elemental, un rectángulo, para poder después jugar con la herramienta de mapeo que tiene Isadora, ¿no? Y con ello poder jugar con los sistemas que tiene como de fusión por cada una de las capas y poder tener una visión mucho más acertada o mucho más cercana a nuestro proyecto creativo y a partir de eso liberar otra vez la parte mecánica y pasarnos a la parte creativa. Estas imágenes las voy a compartir en un link en la parte de abajo, en mi sitio web o tal vez en un repositorio para que ustedes las tengan, las descarguen y con ello pues trabajen en los siguientes videos.